Marido humilla a su esposa al salir del tribunal después de dejarla sin nada, pero no sabía que ella, Hortensia Morales, despertaba cada mañana a las 5:30 en punto, como había hecho durante los últimos 15 años. Su rutina era perfecta, calculada hasta el último detalle. Mientras preparaba el café que tanto le gustaba a Juan, su esposo, repasaba mentalmente las juntas del día en Morales y Asociados, la empresa constructora que habían levantado juntos desde cero cuando apenas eran unos chavos soñadores con más ganas que dinero. A los 38 años, Hortensia era una mujer que imponía respeto en cada sala de juntas. Su cabello castaño, siempre impecablemente peinado, sus trajes sastre que le daban esa presencia que hacía que los arquitectos más experimentados la escucharan con atención. Pero más allá de su apariencia profesional, Hortensia tenía algo que no se podía comprar, una mente brillante para los negocios y una dedicación que rayaba en la obsesión por hacer crecer lo que habían construido junto a Juan. Esa mañana de marzo, mientras servía el desayuno en la mesa de mármol italiano que habían comprado para celebrar su 10º aniversario de bodas, Hortensia sonreía recordando cómo habían empezado. Juan, con apenas 25 años, trabajaba como maestro albañil y ella, recién egresada de la carrera de administración, había invertido hasta el último peso de su herencia de su abuela para comprar su primer terreno. Juntos habían construido su primera casa con sus propias manos, trabajando de sol a sol, soñando con el imperio que algún día tendrían. Y vaya que lo habían logrado. Morales & Asociados ya no era solo una pequeña constructora familiar. Tenían contratos millonarios con el gobierno estatal, desarrollos residenciales de lujo en las mejores zonas de la ciudad y una reputación impecable que habían tardado 1 década y media en construir. Hortensia manejaba las finanzas, las relaciones públicas y la parte legal del negocio, mientras Juan se encargaba de la construcción y las relaciones con los contratistas. Era el equipo perfecto, o al menos eso creía Hortensia hasta esa mañana cuando encontró el celular de Juan olvidado sobre la mesa del comedor. La pantalla se iluminó con un mensaje que hizo que su mundo comenzara a tambalearse. Mi amor, anoche fue increíble. No puedo esperar a que por fin nos deshagamos de Hortensia y podamos estar juntos para siempre. Te amo, Juan. Tu Mariana. Mariana, su mejor amiga desde la preparatoria, la mujer que había sido su dama de honor en su boda, la misma que consoló a Hortensia cuando perdió a su madre hace 3 años, la que conocía todos sus secretos, sus miedos, sus sueños, la que había estado cenando en su casa cada viernes durante los últimos 5 años. Las manos de Hortensia temblaron mientras leía el mensaje una y otra vez, como si las palabras fueran a cambiar mágicamente. Pero no cambiaron. Ahí estaba, en letras claras y dolorosas, la confirmación de que su vida perfecta era una mentira gigantesca. Cuando Juan bajó las escaleras, silbando como siempre hacía cuando estaba de buen humor, Hortensia ya había guardado el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Su entrenamiento en negociaciones le había enseñado a nunca mostrar sus cartas antes de tiempo. Necesitaba más información antes de confrontar a Juan. «Buenos días, mi reina», le dijo Juan, besándola en la frente, como había hecho miles de veces antes. Pero ahora ese beso se sentía como una puñalada. ¿Ya revisaste los contratos del desarrollo de Las Palmas? Hoy tenemos junta con los inversionistas. Hortensia asintió, forzando una sonrisa que le dolía hasta los huesos. Todo está listo, mi amor. Los números se ven muy bien. Era verdad. Los números siempre se veían bien cuando ella los manejaba. Hortensia tenía un don para hacer que el dinero creciera, para encontrar oportunidades donde otros solo veían gastos. Durante las siguientes semanas, Hortensia se convirtió en una detective de su propia vida. Revisaba las llamadas de Juan cuando él se duchaba, checaba los estados de cuenta de sus tarjetas de crédito, seguía las pistas digitales que él dejaba como migajas de pan.
Lo que descubrió la devastó completamente. La aventura con Mariana no había empezado hace poco. Llevaba casi 2 años. 2 años de mentiras, de excusas, de tengo que trabajar hasta tarde y salgo con los muchachos del trabajo. 2 años en los que Hortensia había estado construyendo sueños sobre cimientos podridos. Pero lo peor no era la infidelidad. Lo peor era lo que encontró en una carpeta oculta en la computadora de Juan. Documentos legales, borradores de acuerdos, conversaciones con abogados. Juan estaba planeando divorciarse de ella y quedarse con todo lo que habían construido juntos, todos los sacrificios que ella había hecho, todas las noches sin dormir, revisando contratos y balances, todo iba a ser de él. El plan era diabólicamente simple y efectivo. Juan había estado moviendo activos a cuentas a su nombre, transfiriendo propiedades, reestructurando los contratos de la empresa para minimizar la participación legal de Hortensia. Y lo más cruel de todo, estaba usando la información privilegiada que ella le había compartido como esposa para fortalecer su posición legal. Hortensia intentó salvar lo que quedaba de su matrimonio. Una noche, después de cenar, le preguntó directamente a Juan si había algo que quisiera decirle, si había algún problema entre ellos. Juan la miró con esos ojos que una vez la habían enamorado y le mintió con una facilidad que la aterrorizó. ¿De qué hablas, mi reina? Todo está perfecto entre nosotros. Estás trabajando demasiado, por eso andas paranoica. Deberías tomarte unas vacaciones. Vacaciones. Mientras él planeaba destruir su vida, le sugería que se tomara vacaciones. Hortensia también intentó hablar con Mariana. La llamó una tarde, fingiendo que quería invitarla a tomar café como en los viejos tiempos. Mariana aceptó, pero durante toda la conversación, Hortensia pudo ver la culpa brillando en sus ojos como luces de neón. Cuando le preguntó si notaba algo raro en Juan últimamente, Mariana se puso nerviosa y cambió de tema rápidamente. Juan está bien, Hortensia. Tal vez el estrés del trabajo lo tiene un poco distraído, pero está bien. Era impresionante cómo 2 personas que supuestamente la amaban podían mentirle tan fácilmente a la cara. Las circunstancias empeoraron cuando Hortensia descubrió que Juan había corrompido a su propio abogado familiar, Rodrigo Herrera, el mismo hombre que había manejado todos sus asuntos legales durante 8 años, ahora trabajaba exclusivamente para Juan. Cuando Hortensia llamó para hacer una cita, la secretaria le dijo que el licenciado Herrera tenía un conflicto de intereses y no podía representarla. Conflicto de intereses. Qué manera tan elegante de decir traición. Juan había jugado sus cartas perfectamente. Había esperado hasta tener todo listo, hasta estar seguro de que Hortensia no tendría manera de defenderse. Y entonces, un viernes por la tarde, llegó a casa con los papeles del divorcio ya redactados. «Hortensia, tenemos que hablar», le dijo con una frialdad que ella nunca había visto en él. «Nuestro matrimonio se acabó. Ya no te amo. Ya no quiero estar contigo». Ni siquiera tuvo la decencia de inventar una excusa elaborada. Solo la verdad cruda y cruel. Ya no la amaba. El proceso de divorcio fue una pesadilla orquestada. Juan y su equipo legal habían preparado todo para que Hortensia saliera con las manos vacías. Según los documentos que presentaron, ella había sido solo una empleada de la empresa, no una socia fundadora. Los contratos habían sido revisados y su participación minimizada a cambio de un salario generoso que nunca había existido. Cuando Hortensia trató de conseguir su propio abogado, descubrió que Juan había sido muy meticuloso. Había hablado con los mejores abogados de la ciudad. Había tenido consultas con ellos, creando conflictos de intereses que les impedían representarla. Los pocos abogados disponibles eran jóvenes sin experiencia o veteranos ya retirados, que no tenían la energía para enfrentar el arsenal legal que Juan había montado. El día del juicio final,
Hortensia se paró frente al juzgado familiar, sintiéndose como si fuera a su propia ejecución. Llevaba puesto su mejor traje, había peinado su cabello con el mismo cuidado de siempre, pero por dentro se estaba desmoronando pieza por pieza. Adentro del juzgado, Juan lucía triunfante. Tenía a su abogado de lujo, a sus testigos comprados, a sus documentos perfectamente falsificados. Hortensia, con su abogado de oficio que apenas había revisado el caso, no tenía ninguna oportunidad. El juez, un hombre mayor que parecía más interesado en terminar rápido para irse a almorzar, dictó su sentencia sin siquiera fingir que le importaba la justicia. Juan se quedaba con la empresa, con las propiedades, con las cuentas bancarias. Hortensia recibiría una pensión alimenticia ridícula por 2 años y podía quedarse con su ropa y sus objetos personales. 15 años de trabajo, de sacrificio, de construcción conjunta, reducidos a una maleta de ropa y una pensión que no le alcanzaría ni para pagar la renta de un departamento decente. Cuando salieron del juzgado, Juan no pudo resistir la tentación de humillarla una última vez. Ahí, en las escalinatas, frente a los reporteros que habían llegado atraídos por el escándalo del divorcio de una de las parejas empresariales más exitosas de la ciudad, Juan mostró su verdadera cara. Hortensia siempre fue más una carga que una ayuda, le dijo a los periodistas mientras ella estaba parada a solo unos metros, escuchando cada palabra como puñaladas. Yo construí este imperio con mis propias manos. Ella solo estaba ahí para llenar los espacios. Ahora que me liberé de ese peso muerto, Morales y asociados va a llegar más alto que nunca. Los flashes de las cámaras iluminaban el rostro de triunfo de Juan mientras Hortensia sentía como si la tierra se abriera debajo de sus pies. Peso muerto. Eso era lo que había sido para él durante 15 años. Peso muerto. Además, continuó Juan, rodeando con su brazo a Mariana, que había aparecido como por arte de magia a su lado. Ya es hora de que la gente sepa que Mariana y yo vamos a casarnos. Ella sí entiende lo que significa apoyar a un hombre exitoso. El rugido de la sangre en los oídos de Hortensia ahogó el resto de las palabras de Juan. Ahí estaba, su mejor amiga, su hermana del alma, colgada del brazo del hombre que había sido su esposo hasta hace 5 minutos, sonriendo para las cámaras como si fuera la mujer más feliz del mundo. Hortensia bajó las escalinatas del juzgado con la dignidad que le quedaba, ignorando las preguntas de los reporteros, ignorando las risas de Juan y Mariana, ignorando el dolor que le partía el pecho como un rayo. Pero mientras caminaba hacia su coche, en lo más profundo de su alma, algo comenzó a despertar. Algo que había estado dormido durante meses de humillaciones y traiciones. Juan había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer que había ayudado a construir un imperio. Había olvidado que Hortensia no era solo la esposa obediente que él creía que era. Era una guerrera que había luchado en las trincheras de los negocios durante 15 años. Y las guerreras no se quedan derrotadas para siempre. Mientras arrancaba su coche, Hortensia se miró en el espejo retrovisor. Sus ojos ya no mostraban dolor. Mostraban algo mucho más peligroso: determinación. Juan había ganado esta batalla, pero la guerra apenas estaba comenzando. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Nos encanta leer sus comentarios de todos los rincones donde llegan nuestras historias narradas. Juan Morales se paseaba por las oficinas de Morales & Asociados como un rey en su palacio recién conquistado. Apenas habían pasado 2 semanas desde el divorcio y ya había mandado redecorar todo el lugar. Las fotos familiares que antes adornaban su escritorio habían desaparecido, reemplazadas por trofeos de golf y una imagen suya con el gobernador del estado. El retrato de boda que colgaba en la sala de juntas principales había sido sustituido por un cuadro abstracto que, según él, reflejaba mejor la nueva era de la empresa. Los empleados caminaban en puntas de pie alrededor de Juan, tratando de descifrar su estado de ánimo cada mañana.
Algunos veteranos que habían trabajado con Hortensia desde los primeros años susurraban en los pasillos sobre lo injusto que había sido todo el proceso, pero la mayoría mantenía la boca cerrada. Tenían familias que alimentar y no podían darse el lujo de perder su trabajo por lealtades del pasado. Juan había contratado a una nueva directora financiera, una mujer joven llamada Patricia Vega, que venía recomendada por sus contactos en el gobierno. Patricia era eficiente, ambiciosa y no hacía preguntas incómodas sobre cómo se habían manejado los números durante la transición del divorcio. Era exactamente lo que Juan necesitaba. Alguien que mirara hacia el futuro sin cuestionar el pasado. Las celebraciones en el círculo social de Juan eran constantes. Cada fin de semana había una nueva fiesta, una nueva cena, un nuevo evento donde él y Mariana se pavoneaban como la pareja dorada del momento. Los mismos amigos que antes saludaban a Hortensia con cariño, ahora actuaban como si ella nunca hubiera existido. Era impresionante cómo el dinero y el poder podían reescribir la historia tan rápidamente. Mariana había asumido su papel de nueva señora Morales con una naturalidad que daba escalofríos. Se había mudado a la casa que antes había sido el hogar de Hortensia y Juan. Había redecorado cada habitación para borrar cualquier rastro de la vida anterior. Los muebles que Hortensia había elegido con tanto cariño fueron vendidos o regalados. Los jardines que ella había cuidado durante años fueron rediseñados por un paisajista famoso que cobraba fortunas por arrancar recuerdos y plantar olvido. En las fiestas de sociedad, Juan contaba la historia de su liberación, como si fuera el héroe de una película inspiradora. Según su versión, Hortensia había sido un obstáculo para su crecimiento empresarial, una mujer celosa y controladora que no entendía las demandas del mundo de los negocios. Él había tenido que tomar la difícil decisión de divorciarse para salvar su empresa y su futuro. Los invitados asentían comprensivamente, brindando por su valentía y su nueva oportunidad de ser feliz. Mientras tanto, Hortensia vivía una realidad completamente diferente. El pequeño departamento que había logrado rentar con el adelanto de su ridícula pensión alimenticia estaba en una zona que antes nunca habría considerado habitable. Las paredes eran delgadas, los vecinos ruidosos, y el aire acondicionado funcionaba solo cuando quería. Era un mundo completamente diferente al que había conocido durante los últimos 15 años. Las mañanas eran las peores. Hortensia despertaba con la esperanza confusa de que todo hubiera sido una pesadilla, que Juan estuviera en la ducha cantando como siempre hacía, que el aroma del café llenara una cocina espaciosa en lugar de la cocineta diminuta de su nuevo hogar. Pero la realidad la golpeaba cada día como una bofetada fría. Estaba sola, sin dinero, sin empresa, sin futuro aparente. La depresión la envolvía como una manta pesada que no podía quitarse. Algunos días no se levantaba de la cama hasta después del mediodía. Otros días se levantaba, se duchaba, se vestía como si fuera a trabajar y luego se quedaba sentada en la mesa de la cocina durante horas, mirando la pared sin ver nada realmente. La comida no tenía sabor, las series de televisión no tenían sentido, los libros que antes la entretenían ahora le parecían escritos en un idioma extranjero. Sus pocas amigas reales habían intentado mantener el contacto al principio, pero Hortensia se había vuelto tóxica para su propio círculo social. Cada conversación terminaba convirtiéndose en una letanía de quejas sobre Juan, sobre la injusticia del sistema legal, sobre lo ciega que había sido durante tantos años. Las amigas escuchaban con paciencia al principio, pero eventualmente sus llamadas se volvieron menos frecuentes, sus invitaciones más escasas, hasta que prácticamente desaparecieron. La soledad era asfixiante. Hortensia había pasado de ser una mujer rodeada de gente todo el tiempo, con una agenda llena de juntas, eventos sociales y compromisos familiares, a ser una desconocida en su propia ciudad.
Cuando salía al supermercado o al banco, reconocía caras conocidas que la veían y rápidamente desviaban la mirada como si el fracaso fuera contagioso. Un martes por la tarde, cuando la lluvia golpeaba las ventanas de su departamento como lágrimas gigantes, Hortensia recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su abismo. Era doña Carmen, la señora que había trabajado como empleada doméstica en su antigua casa durante casi 10 años. «Señora Hortensia», la voz de doña Carmen sonaba nerviosa, casi susurrante. «Disculpe que la moleste, pero necesito hablar con usted. Es importante». Se encontraron en un café pequeño del centro de la ciudad, lejos de los lugares elegantes donde Hortensia solía reunirse con sus contactos de negocios. Doña Carmen llegó con una bolsa de plástico arrugada, mirando constantemente hacia los lados, como si esperara que alguien las estuviera siguiendo. «Señora, yo no debería estar haciendo esto», comenzó doña Carmen, «pero usted siempre fue buena conmigo. Me ayudó cuando mi hijo estuvo enfermo. Me prestó dinero cuando no tenía para la renta. Yo no puedo quedarme callada viendo cómo la trataron». De la bolsa de plástico, doña Carmen sacó una carpeta manila que Hortensia reconoció inmediatamente. Era una de las carpetas que ella usaba para guardar documentos importantes en su oficina en casa, una oficina que Juan le había prohibido visitar durante el proceso de divorcio. «El señor Juan me pidió que quemara todo lo que estaba en su oficina», explicó doña Carmen. «Dijo que eran papeles viejos sin importancia. Pero yo reconocí su letra, señora. Reconocí los documentos que usted siempre cuidaba tanto. No pude quemarlos. Los escondí en mi casa». Hortensia abrió la carpeta con manos temblorosas. Adentro estaban las copias de todos los contratos originales de Morales y Asociados, los documentos que probaban su participación como socia fundadora, las escrituras de las propiedades que habían comprado juntos, los estados de cuenta de las primeras inversiones. Todo lo que Juan había logrado hacer desaparecer del proceso legal estaba ahí, en perfecto estado, esperándola. «Hay más», continuó doña Carmen, bajando aún más la voz. «La nueva señora, la señora Mariana, ella habla mucho por teléfono cuando cree que nadie la escucha. Habla de cuentas en el extranjero, de dinero que están moviendo a otros países. Yo no entiendo mucho de eso, pero escribí lo que pude recordar». Doña Carmen le entregó una hoja de papel con su letra temblorosa, llena de números de cuenta, nombres de bancos extranjeros, fechas de transferencias. Era información que valía millones, evidencia de que Juan había estado moviendo activos fuera del país mucho antes del divorcio, ocultando dinero que legalmente debería haber sido considerado propiedad marital. Esa noche, por primera vez en meses, Hortensia no se fue a dormir temprano, hundida en la tristeza. Se quedó despierta hasta las 4 de la madrugada, revisando cada documento, cada número, cada fecha. Su mente, que había estado nublada por la depresión durante tanto tiempo, comenzó a funcionar con la claridad láser que la había convertido en una empresaria exitosa. Juan había cometido errores, muchos errores. En su arrogancia y su prisa por deshacerse de ella, había dejado cabos sueltos, había confiado en gente que no debía, había subestimado la inteligencia de la mujer que había ayudado a construir su imperio. Los documentos revelaban un patrón de fraude que se extendía mucho más allá del divorcio. Juan había estado desviando fondos de la empresa hacia cuentas personales durante años. Había inflado los costos de los proyectos de construcción y se había quedado con la diferencia. Había usado materiales de menor calidad de los especificados en los contratos gubernamentales y había embolsado las ganancias extra. Pero lo más devastador de todo era la evidencia de sobornos. Juan había estado pagando funcionarios gubernamentales para obtener contratos, había comprado inspectores para que aprobaran construcciones que no cumplían con los códigos de seguridad, había corrompido jueces para obtener fallos favorables en disputas legales.
Era un imperio construido sobre cimientos de corrupción, y Hortensia tenía las pruebas. Mientras revisaba los papeles, Hortensia comenzó a recordar conversaciones que en su momento había pasado por alto. Llamadas telefónicas que Juan cortaba abruptamente cuando ella entraba a la habitación. Reuniones de trabajo que siempre se llevaban a cabo en lugares extraños y a horarios inusuales. Maletas llenas de efectivo que Juan decía que eran para emergencias, pero que nunca habían usado para ninguna emergencia familiar. Todo comenzó a tener sentido. Juan no solo la había traicionado como esposo, había estado traicionando la ley, a sus empleados, a los ciudadanos que confiaban en que sus construcciones fueran seguras. Era mucho más que un esposo infiel, era un criminal. La madrugada del miércoles, Hortensia se levantó de su mesa improvisada, sintiéndose como si hubiera despertado de un coma de meses. Por primera vez desde el divorcio, se vio en el espejo y reconoció a la mujer que había sido, inteligente, fuerte, capaz de enfrentar cualquier desafío. Preparó una taza de café, se sentó frente a la ventana que daba al amanecer y comenzó a hacer una lista. No era una lista de quejas o lamentaciones, era una lista de objetivos, de estrategias, de recursos necesarios. Era el comienzo de un plan. Juan había ganado la primera batalla usando las armas del engaño y la corrupción, pero Hortensia tenía algo que él nunca había tenido: la verdad. Y la verdad, cuando se maneja correctamente, es el arma más poderosa que existe. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, iluminando su pequeño departamento con una luz dorada que no había notado en meses, Hortensia Morales comenzó a planear la guerra más importante de su vida. Juan había despertado a un monstruo que conocía todos sus secretos, todas sus debilidades, todos sus crímenes. La mujer que había salido humillada de las escalinatas del juzgado había muerto en la depresión de los últimos meses. La que estaba naciendo en ese amanecer era algo completamente diferente, una guerrera con sed de justicia y las herramientas para conseguirla. Hortensia se levantó esa mañana con una energía que no había sentido en meses. Sus ojos ya no reflejaban la derrota, sino una determinación férrea que la había convertido en la empresaria respetada que una vez fue. Se vistió con el único traje ejecutivo que le quedaba, se peinó con el mismo cuidado profesional de antaño y salió de su pequeño departamento con un propósito claro: reconstruir su vida y destruir la de Juan en el proceso. Su primera parada fue el despacho del licenciado Eduardo Salinas, un abogado penalista que había conocido años atrás en una conferencia sobre delitos financieros. Eduardo era conocido por ser implacable con los criminales de cuello blanco, un hombre que había mandado a prisión a más de un empresario corrupto que creía estar por encima de la ley. Su oficina estaba en un edificio modesto del centro, muy diferente a los lujosos bufetes donde trabajaban los abogados que Juan había comprado. «Licenciado Salinas», le dijo Hortensia cuando finalmente logró conseguir una cita después de 3 días de insistencia. «Vengo a ofrecerle el caso de su carrera». Eduardo era un hombre de unos 50 años, con cabello gris y ojos que habían visto demasiada maldad humana como para sorprenderse fácilmente. Pero cuando Hortensia desplegó todos los documentos que doña Carmen había salvado, junto con las notas sobre las cuentas extranjeras, los ojos del abogado se iluminaron como los de un niño en la mañana de Navidad. «Señora Morales», dijo Eduardo después de revisar los papeles durante más de 1 hora, «esto no es solo evidencia de fraude matrimonial. Esto es evidencia de un esquema criminal masivo. Estamos hablando de evasión fiscal, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos, fraude en contratos gubernamentales. Su esposo no solo la estafó a usted, estafó al gobierno mexicano por millones de pesos». Eduardo aceptó tomar el caso sin cobrar honorarios por adelantado, con la condición de que recibiría un porcentaje de todo lo que recuperaran.
Era un arreglo perfecto para Hortensia, que apenas tenía dinero para pagar la renta, pero que ahora tenía algo mucho más valioso: un aliado poderoso con experiencia en derribar imperios construidos sobre mentiras. La siguiente parada de Hortensia fue buscar a Roberto Fernández, el contador forense más respetado del país. Roberto había trabajado con ella en algunos proyectos años atrás, cuando Morales & Asociados necesitaba auditorías especializadas para cumplir con ciertos contratos gubernamentales. Era un hombre meticuloso, obsesivo con los números, capaz de seguir el rastro del dinero a través de las maniobras contables más complejas. Roberto recibió a Hortensia en su oficina un sábado por la mañana, a pesar de que técnicamente no estaba trabajando. Cuando ella le explicó la situación y le mostró las pruebas que había recopilado, Roberto silbó de admiración. «Hortensia, tu ex esposo es un genio», le dijo Roberto mientras teclaba furiosamente en su computadora, cruzando referencias entre los documentos y bases de datos financieras internacionales. «Un genio criminal, pero genio al fin. Mira esto». Creó una red de empresas fantasma en las Islas Caimán, Panamá y Suiza. Cada transferencia está perfectamente documentada para parecer legítima, pero en realidad es un esquema de lavado de dinero que haría llorar de envidia a los narcotraficantes. Roberto trabajó durante todo el fin de semana, trazando el flujo del dinero desviado. Descubrió que Juan había estado robando sistemáticamente desde hacía casi 5 años, mucho antes de que comenzara su aventura con Mariana. El dinero se transfería primero a cuentas de empresas inexistentes, luego se convertía en inversiones inmobiliarias en el extranjero, después se transformaba en obras de arte y joyas que se guardaban en cajas de seguridad internacionales. «El muy cabrón tiene más de 20 millones de dólares escondidos», le informó Roberto a Hortensia el lunes por la mañana. «Y eso es solo lo que he podido rastrear hasta ahora. Probablemente hay más. 20 millones de dólares. Dinero que había salido de Morales & Asociados. Dinero que pertenecía tanto a Hortensia como a Juan. Dinero que debería haber sido considerado en el divorcio. Juan no solo la había dejado sin nada, la había robado descaradamente. Pero Hortensia necesitaba más que pruebas financieras. Necesitaba testimonios. Necesitaba gente que hubiera visto a Juan en acción, que pudiera declarar sobre sus actividades criminales, y sabía exactamente dónde encontrar a esas personas. Su siguiente aliado fue Arturo Mendoza, el antiguo supervisor de construcción que había sido despedido por Juan 6 meses antes del divorcio. Arturo tenía 30 años de experiencia en el negocio y había sido una de las piezas clave en el crecimiento de Morales & Asociados. Juan lo había corrido oficialmente por reestructuración de la empresa, pero Hortensia sospechaba que había una razón más profunda. Encontró a Arturo trabajando en una obra pequeña en las afueras de la ciudad, manejando una cuadrilla de albañiles para un contratista independiente. Cuando Arturo la vio llegar, su cara se iluminó con una sonrisa genuina. «Señora Hortensia, qué gusto verla. ¿Cómo ha estado?» «He estado mejor, Arturo», respondió ella. «Pero vengo a hablar contigo de algo importante. Necesito saber por qué realmente te corrió Juan». Arturo miró alrededor, verificando que ninguno de sus trabajadores pudiera escuchar, y luego le hizo una seña para que lo siguiera hasta su camioneta. «Señora, yo no quería meterla en problemas», comenzó Arturo, «pero don Juan me pidió que hiciera cosas que no estaban bien. Me pidió que usara materiales más baratos en las construcciones del gobierno, pero que reportara los materiales caros en las facturas. Me pidió que falsificara reportes de inspección, que sobornara a los supervisores gubernamentales». Arturo le contó una historia de corrupción sistemática que dejó a Hortensia sin aliento. Juan
había convertido a Morales & Asociados en una máquina de generar dinero ilegal. Los edificios que construían para el gobierno estaban hechos con concreto de menor calidad, con varillas más delgadas, con sistemas eléctricos deficientes. Era un milagro que ninguno se hubiera colapsado todavía. Yo le dije que no podía seguir haciendo eso, continuó Arturo. Le dije que era peligroso, que la gente podía morir si un edificio se caía, pero él me dijo que me callara y siguiera órdenes. Cuando me negué, me corrió. Me amenazó con arruinar mi reputación en toda la industria si hablaba. Arturo aceptó declarar contra Juan, pero no era el único. Hortensia pasó las siguientes semanas contactando a otros exempleados que habían sido despedidos bajo circunstancias sospechosas. Encontró a 3 ingenieros, 2 supervisores de seguridad y un administrador de contratos, todos con historias similares. Juan los había presionado para participar en actividades ilegales y cuando se negaron o amenazaron con hablar, los había despedido y amenazado. Pero el testimonio más valioso vino de una fuente inesperada, Patricia Vega, la nueva directora financiera que Juan había contratado para reemplazar las funciones que antes manejaba Hortensia. Patricia contactó a Hortensia a través de un mensaje de texto críptico. «Necesito hablar con usted. Es urgente. Café Luna, mañana a las 7 de la noche». Cuando se encontraron, Patricia lucía nerviosa, constantemente mirando hacia los lados como si esperara que alguien la estuviera siguiendo. Era una mujer joven, de unos 30 años, obviamente inteligente y ambiciosa, pero también obviamente asustada. «Señora Morales», comenzó Patricia, «yo sé que usted me debe odiar. Yo tomé su lugar en la empresa, yo firmé los documentos que la sacaron completamente del negocio. Pero necesita saber que yo no sabía lo que estaba pasando realmente». Patricia le explicó que Juan la había contratado específicamente porque era nueva en la ciudad, porque no tenía conexiones locales, porque no conocía la historia real de Morales & Asociados. Él le había presentado una versión completamente falsa de los eventos, pintando a Hortensia como una exesposa resentida que había intentado sabotear la empresa. Pero después de trabajar ahí por 2 meses, continuó Patricia, me di cuenta de que algo estaba muy mal. Los números no cuadraban. Había transferencias a cuentas que no aparecían en los libros oficiales. Había facturas falsas, contratos fantasma, proveedores que no existían. Patricia había hecho su propia investigación y había descubierto la misma red de corrupción que Roberto había detectado, pero desde una perspectiva diferente. Ella tenía acceso a las computadoras de la empresa, a los sistemas internos, a las comunicaciones entre Juan y sus cómplices. «Tengo copias de todo», le dijo Patricia, entregándole a Hortensia una memoria USB. Correos electrónicos, transferencias bancarias, órdenes de pago falsas. Juan me pidió que destruyera estos archivos, pero yo los copié antes. Tenía la sensación de que los iba a necesitar para protegerme. La memoria USB contenía un tesoro de evidencia digital, correos electrónicos donde Juan coordinaba sobornos con funcionarios gubernamentales, transferencias bancarias que mostraban exactamente cómo se movía el dinero robado, conversaciones de WhatsApp entre Juan y Mariana donde discutían cómo ocultar más activos antes de que alguien se diera cuenta. Con toda esta evidencia, Eduardo Salinas comenzó a construir un caso federal contra Juan. No solo presentó una demanda civil para recuperar los activos robados, sino que también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y contra la Administración Pública. Roberto Fernández trabajó día y noche para crear un análisis forense completo de todas las transacciones financieras. Construyó una línea de tiempo detallada que mostraba exactamente cuándo comenzó el fraude, cómo evolucionó y cuánto dinero había sido robado en total. «Hortensia», le dijo Roberto una tarde mientras trabajaban en su oficina,
Esto va más allá de lo que imaginábamos. Juan no solo robó dinero de la empresa, también robó dinero de los contratos gubernamentales, lo que significa que robó dinero de los impuestos de todos los mexicanos. Este caso va a explotar cuando salga a la luz. Mientras tanto, Hortensia había estado trabajando en otro frente igualmente importante: recuperar su reputación profesional. Contactó a antiguos clientes de Morales & Asociados, empresarios con los que había mantenido buenas relaciones durante años. Les explicó su situación, les mostró evidencia de que ella había sido víctima de fraude y comenzó a reconstruir su red de contactos profesionales. Muchos de estos empresarios habían estado incómodos con los cambios en Morales & Asociados desde que Hortensia había salido de la empresa. Habían notado que los proyectos ya no tenían la misma calidad, que las relaciones comerciales se habían vuelto más transaccionales y menos personales. Algunos incluso habían comenzado a buscar otros contratistas. Cuando se enteraron de la verdad sobre lo que había pasado, muchos de estos clientes no solo expresaron su apoyo a Hortensia, sino que también prometieron testimoniar en su favor si era necesario. Algunos incluso admitieron que habían sospechado que algo turbio estaba pasando con Juan, pero que no habían sabido cómo abordar el tema. A medida que se acercaba el momento de presentar todas las pruebas ante las autoridades, Hortensia se sentía como un general preparándose para la batalla definitiva. Tenía a su ejército de aliados: Eduardo con su experiencia legal, Roberto con su pericia forense, Patricia con su acceso a información interna, Arturo y los otros ex empleados con sus testimonios, y una red creciente de contactos empresariales que apoyaban su causa. Pero más importante que todo eso, tenía algo que Juan nunca había tenido: la certeza moral de estar del lado correcto. No estaba buscando venganza personal, estaba buscando justicia, no solo para ella, sino para todos los empleados que habían sido despedidos por negarse a participar en actividades ilegales, para todos los contribuyentes cuyos impuestos habían sido robados, para todas las familias que podrían estar viviendo en edificios construidos con materiales deficientes. La noche antes de que Eduardo presentara la denuncia formal, Hortensia se quedó despierta revisando todos los documentos una última vez. No era paranoia, era meticulosidad. Habían trabajado demasiado duro y arriesgado demasiado como para cometer errores ahora. Mientras repasaba la evidencia, Hortensia no pudo evitar sonreír. Juan había sido tan arrogante, tan seguro de que había cubierto todas sus huellas, que había cometido errores estúpidos. Había documentado sus crímenes en correos electrónicos, había usado su nombre real en cuentas bancarias que pensó que nadie encontraría. Había confiado en personas que resultaron tener conciencia. Al amanecer, Hortensia se vistió con su mejor traje, se maquilló cuidadosamente y se dirigió al despacho de Eduardo. Hoy era el día en que comenzaría la fase final de su plan. Hoy era el día en que Juan Morales descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que creía haber destruido. En unas pocas horas, las noticias estarían llenas de reportes sobre la investigación criminal contra uno de los empresarios más prominentes de la ciudad. En unos pocos días, los activos de Juan estarían congelados mientras las autoridades investigaban el alcance de sus crímenes. En unas pocas semanas, el imperio que él creía haber construido se estaría desmoronando pieza por pieza. Hortensia había aprendido mucho durante estos meses de preparación silenciosa. Había aprendido que la justicia a veces tarda en llegar, pero cuando llega, llega con toda la fuerza de un tsunami. Había aprendido que la verdad, por muy enterrada que esté, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y más importante, había aprendido que ella era mucho más fuerte de lo que jamás había imaginado. El juego había terminado. Era hora de revelar las cartas. El martes por la mañana, a las 9 en punto,
Las oficinas de Morales & Asociados recibieron una visita inesperada. Un convoy de vehículos oficiales se estacionó frente al edificio corporativo que Juan había mandado remodelar con dinero robado. Agentes federales, auditores del SAT y representantes de la Fiscalía Especializada descendieron de los autos con cajas vacías y órdenes judiciales que convertirían el día más importante de la carrera de Juan en su última pesadilla. Juan estaba en su oficina revisando los planos de un nuevo desarrollo inmobiliario cuando su secretaria entró corriendo, con la cara pálida como papel. «Señor Morales, hay agentes federales aquí. Dicen que tienen una orden de cateo y que necesitan hablar con usted inmediatamente». Juan sintió como si le hubieran echado agua helada en las venas, pero mantuvo la compostura. Durante años había sobornado funcionarios, había comprado silencios, había creído que su red de corrupción lo protegería para siempre. En su arrogancia, pensó que esto era solo un malentendido que podría resolver con las llamadas correctas a las personas correctas. «Diles que pasen», respondió Juan, enderezando su corbata italiana y preparando su mejor sonrisa de hombre de negocios respetable. Pero cuando los agentes entraron a su oficina, no venían solos. Detrás de ellos, caminando con la elegancia y seguridad que había caracterizado su carrera empresarial, venía Hortensia Morales. Pero no era la mujer destruida que Juan había humillado en las escalinatas del juzgado 6 meses atrás. Esta era una versión mejorada de la empresaria que una vez había sido su socia. Más fuerte, más inteligente, más determinada. «Hola, Juan», le dijo Hortensia con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Espero que no te moleste que haya traído algunos amigos a visitarte». El agente líder, un hombre alto y serio llamado Comandante Ramírez, se acercó al escritorio de Juan con un folder lleno de documentos oficiales. «Señor Juan Morales, está usted arrestado por los delitos de fraude fiscal, lavado de dinero, soborno de funcionarios públicos y defraudación equiparada. Tiene derecho a permanecer callado y a contactar a su abogado». Juan sintió como si el mundo se hubiera detenido. «Esto tiene que ser un error», tartamudeó. «Yo soy un empresario respetable, tengo contratos con el gobierno, conozco al gobernador. Precisamente por eso está arrestado», interrumpió el comandante Ramírez. «Sus contratos con el gobierno fueron obtenidos mediante sobornos y el dinero de esos contratos fue robado sistemáticamente durante años». Mientras los agentes esposaban a Juan, Hortensia se acercó a él hasta quedar frente a frente. Juan pudo ver en sus ojos la misma determinación que la había convertido en una empresaria exitosa, pero multiplicada por la sed de justicia de alguien que había sido traicionado de la manera más cruel. «¿Recuerdas lo que me dijiste en las escalinatas del juzgado?», le preguntó Hortensia en voz baja, lo suficientemente alto para que Juan pudiera escuchar, pero no los agentes. «Dijiste que yo era un peso muerto, que nunca había contribuido nada al imperio que construimos juntos». Juan intentó responder, pero las palabras no salían de su garganta. «Resulta que tenías razón en algo», continuó Hortensia. «Yo nunca contribuí a tu imperio, porque tu imperio estaba construido sobre crímenes, sobornos y mentiras. Yo contribuí a nuestro imperio, el que construimos juntos durante 15 años con trabajo honesto, y ahora voy a recuperar cada peso que me robaste». Los agentes se llevaron a Juan mientras él gritaba que todo era una venganza de su ex esposa, que los documentos eran falsos, que él era víctima de una conspiración. Pero sus gritos se perdieron en el eco de los pasillos de la empresa que había creído que controlaría para siempre. Mariana llegó corriendo a las oficinas 1 hora después, cuando las noticias ya estaban circulando por todos los medios de comunicación. La encontraron sentada en el estacionamiento, llorando en su BMW último modelo, mientras los reporteros la rodeaban haciendo preguntas que no podía responder. «Señora Rivera», le gritó uno de los periodistas,
¿Sabía usted que su prometido tenía cuentas bancarias secretas en el extranjero? ¿Es verdad que usted ayudó a ocultar evidencia durante el proceso de divorcio? ¿Qué opina sobre las acusaciones de que su relación comenzó años antes del divorcio? Mariana no pudo responder ninguna pregunta porque ella misma se estaba enterando de la magnitud de los crímenes de Juan. Durante meses, había vivido en la fantasía de ser la nueva reina del imperio Morales, gastando dinero robado, presumiendo una vida de lujo construida sobre mentiras. Ahora se daba cuenta de que no había sido la amante inteligente que había conquistado a un hombre exitoso. Había sido otra víctima de las manipulaciones de Juan. Mientras Juan pasaba su primera noche en prisión, Hortensia estaba en las oficinas del licenciado Eduardo Salinas, firmando documentos que comenzarían el proceso de recuperación de todos sus bienes. El juez había ordenado el congelamiento inmediato de todas las cuentas de Juan, incluyendo las internacionales que Roberto Fernández había rastreado. Hortensia, le dijo Eduardo mientras revisaban los papeles, esto va a ser más grande de lo que pensábamos. La Fiscalía está investigando no solo a Juan, sino a toda la red de funcionarios que recibieron sobornos. Van a caer políticos, jueces, inspectores de obras. Tu exesposo era la punta del iceberg de un esquema de corrupción masivo. Los medios de comunicación no tardaron en descubrir la historia completa. Los noticieros de la noche presentaron reportajes especiales sobre el caso Morales. Cómo una mujer aparentemente derrotada había logrado exponer uno de los esquemas de corrupción más grandes en la historia reciente del Estado. Hortensia se convirtió de la noche a la mañana en un símbolo de resistencia y justicia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia la mujer que se negó a quedarse callada. Empresarias de todo el país la contactaron para expresar su admiración y solidaridad. Universidades la invitaron a dar conferencias sobre ética empresarial y perseverancia. Pero más importante que la fama mediática fueron los resultados concretos. En menos de 3 meses, Hortensia había recuperado no solo todos los bienes que Juan le había quitado en el divorcio fraudulento, sino también su participación legítima en Morales en asociados, más los daños y perjuicios por los años de engaños. El proceso de recuperación de activos fue como ver una película en reversa. Las propiedades que Juan había transferido fraudulentamente regresaron al patrimonio conjunto. Las cuentas bancarias secretas fueron confiscadas y sus fondos transferidos a cuentas controladas por el juzgado. Las inversiones en el extranjero, las obras de arte, las joyas, todo fue localizado y recuperado. Roberto Fernández, trabajando con expertos internacionales en recuperación de activos, logró rastrear hasta el último peso del dinero robado. El total recuperado superó los $30 millones, una fortuna que Hortensia ni siquiera sabía que existía. Juan era más ladrón de lo que imaginábamos, le comentó Roberto mientras revisaban los reportes finales. Pero también era más estúpido. Guardó evidencia de todo, como si estuviera creando un manual de cómo ser un criminal corporativo. Con los recursos recuperados, Hortensia tomó una decisión que sorprendió a todos. No se conformaría con recuperar lo que había perdido. Construiría algo completamente nuevo, algo mejor, algo que honrara la memoria de lo que Morales en Asociados había sido antes de que Juan la corrompiera. Fundó Constructora Hortensia, una empresa que desde el primer día se comprometió con la transparencia total, la calidad superior y la responsabilidad social. Contrató a todos los ex empleados que Juan había despedido por negarse a participar en actividades ilegales. Implementó sistemas de auditoría independiente que garantizaran que nunca se repetiría el esquema de corrupción que había destruido su vida anterior.
Arturo Mendoza se convirtió en su director de operaciones, con un salario el doble de lo que ganaba con Juan y un contrato que lo protegía de cualquier presión para comprometer la calidad de las construcciones. Patricia Vega aceptó ser su directora financiera, después de que las autoridades confirmaran que ella había sido manipulada por Juan y no tenía responsabilidad penal en el esquema. En menos de un año, Constructora Hortensia tenía contratos por valor de 50 millones de pesos, todos obtenidos de manera transparente, con precios justos y calidad superior. Los clientes que habían trabajado con Morales y Asociados durante los años honestos regresaron con entusiasmo. Nuevos clientes llegaron atraídos por la reputación de integridad que Hortensia había construido. Pero el verdadero triunfo de Hortensia no se medía en dinero o contratos. Se medía en las lecciones que había aprendido durante los meses más oscuros de su vida. Una tarde, mientras revisaba los planos de un nuevo hospital que su empresa construiría para el gobierno estatal, Hortensia reflexionó sobre su transformación. La mujer que había salido humillada del juzgado había muerto en algún momento durante aquellos meses de depresión. La mujer que había emergido era alguien completamente diferente, más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor. Había aprendido que la traición, por dolorosa que sea, puede convertirse en liberación. Juan le había hecho el favor de mostrarle quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. Si el matrimonio hubiera continuado, ella habría seguido siendo cómplice involuntaria de sus crímenes, habría seguido viviendo una mentira, habría seguido desperdiciando su talento en construir algo podrido. Había aprendido que la venganza y la justicia no son lo mismo. Su objetivo nunca había sido destruir a Juan por despecho personal. Había sido exponer la verdad y recuperar lo que legítimamente le pertenecía. La destrucción de Juan había sido consecuencia de sus propios crímenes, no de las acciones de ella. Había aprendido que el éxito compartido con la persona equivocada es menos valioso que el éxito individual construido sobre principios sólidos. Su nueva empresa era completamente suya, reflejo de sus valores, construcción de sus sueños. No tenía que comprometer su ética para complacer a nadie. No tenía que cerrar los ojos ante actividades ilegales. No tenía que ser cómplice de nada que la avergonzara. Pero la lección más importante que había aprendido era sobre su propia resiliencia. Durante 15 años había creído que necesitaba a Juan para ser exitosa, que su identidad estaba ligada a ser la esposa de Juan Morales. La crisis le había demostrado que era mucho más fuerte sola que lo que había sido en pareja. Su inteligencia, su ética, su capacidad de liderazgo, todo eso había estado ahí desde el principio. Juan no la había completado, la había limitado. 2 años después del arresto de Juan, Hortensia estaba parada en la terraza de su nueva oficina, un edificio que había diseñado específicamente para reflejar los valores de transparencia y apertura de su empresa. Las paredes eran de cristal, simbolizando que no tenían nada que ocultar. Los jardines estaban llenos de plantas nativas, representando su compromiso con la sustentabilidad. Juan seguía en prisión, enfrentando una sentencia de 15 años por múltiples delitos federales. Mariana había regresado a su ciudad natal, completamente arruinada financieramente y emocionalmente. Los funcionarios corruptos que habían participado en el esquema habían sido arrestados uno por uno, creando un efecto dominó que había limpiado gran parte de la corrupción en la industria de la construcción estatal. Esa tarde, Hortensia recibió una llamada que la llenó de satisfacción. Era el arquitecto municipal, informándole que Constructora Hortensia había ganado la licitación para construir el nuevo complejo de escuelas públicas, el proyecto más grande en la historia de la ciudad. «Señora Morales»,
le dijo el funcionario. Su propuesta fue la mejor en todos los aspectos: precio, calidad, tiempos de entrega y responsabilidad social. Nos da mucha confianza trabajar con una empresa que tiene su reputación de integridad. Mientras colgaba el teléfono, Hortensia sonrió recordando las palabras que Juan le había gritado a los reporteros cuando lo arrestaron. Ella nunca va a poder construir nada sin mí. Es una perdedora que siempre necesitó de un hombre para sobresalir. Qué equivocado había estado. Hortensia no solo había construido algo sin él, había construido algo mejor de lo que jamás habían logrado juntos. Y lo había hecho manteniendo su integridad, respetando la ley, tratando bien a sus empleados y contribuyendo positivamente a su comunidad. El sol se ponía sobre la ciudad mientras Hortensia cerraba su oficina después de otro día productivo. Mañana tendría juntas con los arquitectos del proyecto escolar. Después, una conferencia en la universidad sobre ética empresarial. Y en la tarde, una cena con su nuevo círculo de amigos, empresarios honestos que compartían sus valores. Su vida era completamente diferente ahora, pero era completamente suya. No había mentiras, no había secretos, no había compromisos éticos que la avergonzaran. Cada peso que ganaba era limpio. Cada contrato que firmaba era transparente. Cada decisión que tomaba reflejaba la mujer que había elegido ser. Mientras manejaba hacia su nueva casa, una residencia moderna pero acogedora que había diseñado pensando en comodidad más que en ostentación, Hortensia reflexionó sobre el largo camino que había recorrido desde aquella mañana cuando encontró el mensaje de Mariana en el teléfono de Juan. La traición la había destruido, pero la destrucción había resultado ser el primer paso hacia una reconstrucción más gloriosa. Juan había creído que la estaba humillando cuando la dejó sin nada en las escalinatas del juzgado. En realidad, la había liberado para convertirse en la versión más auténtica y poderosa de sí misma. Hortensia Morales había perdido un matrimonio, pero había ganado una vida. Había perdido una sociedad empresarial, pero había ganado un imperio. Había perdido las ilusiones, pero había ganado la verdad. Y la verdad, había descubierto, era mucho más valiosa que cualquier mentira cómoda. El renacimiento estaba completo. La mujer que había emergido de las cenizas de la traición era imparable, inquebrantable y completamente victoriosa. La historia de Hortensia Morales nos enseña una de las lecciones más poderosas que la vida puede ofrecernos. A veces, lo que creemos que es nuestro final, en realidad, es nuestro nuevo comienzo. Cuando Juan la humilló en las escalinatas del juzgado, cuando perdió todo lo que había construido durante 15 años, cuando se quedó sola en un departamento pequeño sin dinero ni esperanza, Hortensia no sabía que estaba a punto de vivir la transformación más importante de su vida. Muchas veces, las traiciones más dolorosas son las que nos liberan de las cadenas que ni siquiera sabíamos que llevábamos puestas. Hortensia había estado viviendo una mentira durante años, construyendo sueños sobre cimientos podridos, desperdiciando su talento en un proyecto que la limitaba en lugar de potenciarla. La crueldad de Juan, sin que él lo supiera, le dio el regalo más valioso que alguien puede recibir, la oportunidad de descubrir quién realmente era cuando no tenía nada más que su propia fuerza interior. La verdadera fortaleza no se mide por lo que tenemos cuando todo va bien, sino por lo que somos capaces de construir cuando todo parece perdido. Hortensia nos demuestra que el dolor puede ser el combustible más poderoso para la transformación, que la humillación puede convertirse en motivación y que los momentos más oscuros de nuestra vida pueden ser exactamente lo que necesitamos para brillar con una luz que nunca supimos que teníamos. Su historia nos recuerda que la justicia puede tardar en llegar, pero cuando llega con toda la fuerza de quien ha luchado por ella con paciencia, inteligencia y determinación. Hortensia no buscó venganza ciega, buscó verdad. No actuó por despecho,
Actuó por principios, y esa diferencia marcó toda la diferencia en el resultado final. La lección más profunda de esta historia es que nunca somos víctimas permanentes de las circunstancias. Podemos ser víctimas temporales de las acciones de otros, pero siempre tenemos el poder de decidir qué hacer con esa experiencia. Hortensia eligió no quedarse en el papel de víctima. Eligió convertirse en arquitecta de su propio destino, en guerrera de su propia causa, en heroína de su propia historia. Cuando la vida te golpee tan fuerte que sientas que ya no puedes levantarte, recuerda la historia de Hortensia. Recuerda que los finales dolorosos a menudo son comienzos gloriosos disfrazados. Recuerda que tu mayor fortaleza puede estar esperándote del otro lado de tu mayor dolor. Y recuerda que, sin importar qué tan oscura parezca la noche, siempre hay un amanecer esperándote si tienes la valentía de seguir caminando hacia él. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.